Siempre momentos como los que hemos pasado. Es obvio que si Alondra no hubiera estado en nuestras vidas hace 30 y pico de años, tal vez esto no hubiera existido nunca y tal vez nunca hubiéramos tenido un ámbito donde juntarnos y donde poner en común tantas cosas como ponemos día a día. Lamento que no esté con nosotros hoy, porque sé que le gustaría mucho saber que eso que hace 32 años empezamos a hacer, hoy es la realidad que es. Y hubiera disfrutado enormemente el escuchar al coro y el ver a los compañeros que han estado haciendo todas las cosas bonitas que han estado haciendo. Pero bueno, ella nos llenó de alegría y permitió que nuestra vida estuviera plena de cosas, y nosotros, hoy por lo menos, le queremos mandar nuestro recuerdo de todo corazón, porque gracias a ella estamos todos acá. Eso es un tema fundamental. Ya se lo haremos saber, en nombre de todos le daremos un beso grande y decirle que bueno, que gracias por, es como la canción, gracias por la vida, ¿verdad? Porque gracias por toda la vida que nos permitió cultivar durante estos 32 años, todos en conjunto. Un gran aplauso para él. Esto tampoco es posible sin ustedes, los participantes, ¿verdad? Digo, porque en definitiva, cuando nosotros pensamos hacer una experiencia como esta, siempre se pensó que era algo que tenía que estar dirigido fundamentalmente, bueno, algo que en su principio se pensó como eso de tercera edad o el adulto mayor, conceptos que ahora ya están. Por suerte pasó, porque ahora ya tenemos cuarta y quinta edad, no sé cuántas, estamos como los autos, tenemos hasta sexta. Pero digamos que si la presencia de ustedes, que siempre desde el primer día estuvieron acompañando esta aventura, esta especie de quijotada, tampoco hubiera sido posible hacer un I3, porque uno puede tener una idea que puede ser muy buena, pero si no encuentra eco y si de alguna manera no puede llevar a cabo eso que pensamos siempre, de que un I3 era un ámbito hecho con todos nosotros, no para ustedes, ¿verdad? Sino con todos nosotros, que es una diferencia fundamental. El hecho de pensar que lo que hacemos, lo hacemos porque de alguna forma nos hacemos eco de las expectativas, de los intereses, de las cosas que la gente quiere hacer. Y de alguna manera así fueron surgiendo todos los talleres y todas las actividades que hacemos, ¿verdad? Porque de alguna manera fueron pidiéndose cosas, fueron demostrándose intereses por determinadas actividades y de a poco hemos podido ponerlas en funcionamiento. Pero ese ponerla en funcionamiento tampoco hubiera sido posible si no hubiéramos tenido una gran cantidad de compañeros animadores socioculturales como tenemos hoy, ¿verdad? Que somos casi 60 y que somos los que de alguna manera la pasamos bárbaro, primero y principal, más que todos ustedes, ¿verdad? Porque creo que el tener un grupo a cargo, poder trabajar con un grupo de gente divina como son todos ustedes, es lo más bonito que a alguno le puede pasar en la vida. Y creo que nosotros somos casi 60 privilegiados, porque podemos, un día tras el otro, año tras año, enriquecernos y compartir con todos ustedes las cosas tan bonitas que todos tienen. Y eso es como estar en el paraíso sin necesidad de morirse, por suerte. ¿Verdad? Ni pensar que el paraíso va a ser mañana, porque el paraíso ya lo tenemos hoy y ya lo vivimos hoy. También, por supuesto, que no alcanza con participantes, no alcanza con animadores socioculturales, necesitamos apoyos de mucho tipo y por suerte tenemos unas compañeras y compañeros del cuerpo administrativo y auxiliar, a Ana Laura, a Silvia, a Esteban, a Paulita, que hacen que sea posible también el estar día a día juntos en una sede, que bueno, unos días estará mejor, otros días estará peor, unos días necesitaremos arreglar algo, otro día se nos cae algo y no reaccionamos muy a tiempo, se nos inunda, todas esas cosas que hacen lo cotidiano, ¿verdad? Igual que el calefón,
de la hermana. Esto nos pasa muchas veces, se nos tapa las cañerías del anexo y demás historias. Y siempre ahí están ellos cuatro de alguna manera haciendo que sea posible el que nos juntemos y el que disfrutemos de una jornada, más allá de lo accidentada que la jornada pueda ser. Y es importante que les agradezcamos. También en este momento de agradecimientos y de recordar quién hace posible que esto sea, nos tenemos que acordar también, y quiero agradecer enormemente a mis compañeros de directiva que este año me han soportado, porque yo soy bastante insoportable. Y hemos tratado de codo a codo empezar a poner las piedritas de un camino que ya tiene 32 años para atrás, pero que tiene que tener muchísimos más para adelante. Y solo lo logramos trabajando entre todos, pero no solo en una comisión directiva, sino también en la comisión fiscal, que es la que nos ayuda a mantener claridad sobre nuestros dineros, sobre cómo llevamos adelante nuestra gestión, a la comisión docente también, que es la que de alguna manera colabora para poder tener cada vez más talleres, tratar de tener nuevas actividades, tratar de que las cosas funcionen de la mejor manera posible, ¿verdad? Gracias a todo eso es que nosotros podemos funcionar todos estos años. Pero hoy, específicamente, nosotros nos queremos Yo voy a pedir voy a hacer Francine, cuenta. Un aplauso para Andrés por la dinámica que le ha puesto este año. La fuerza uno la saca de todos ustedes, si no, no se podría hacer de ninguna manera. Pero hoy también es el día indicado para acordarnos de gente que significó mucho para nuestra institución, tal vez gente sin la cual tampoco sería posible esto que tenemos. Tal vez hubiéramos tenido otra cosa, pero no esto que tenemos, ¿verdad? Y esas dos personas fueron quienes ocuparon sucesivamente esa especie de cargo honorífico, porque no tenemos otra cosa que esa para agradecerle a la gente que colabora con nosotros, que es la de ser presidentes honorarios de esta institución. Y eso lo fueron primero el doctor Talich, el papá de Francine, y después el doctor Y a ello yo quisiera referirme con unas sencillas palabras hoy para tenerlos vivos en nuestra memoria, que es donde deben estar siempre, y en nuestro corazón. UNI3 tuvo desde el inicio una vocación de acercamiento al ser humano, ¿verdad? Más allá del mecanismo que utilizáramos para acercarnos a él. Y en el momento que empezamos, obviamente fue fundamental la presencia de Talich, ¿verdad? Porque era alguien que la mayoría, yo lo voy a contar desde mi punto de vista, porque es el único que lo puedo no traicionar, ¿verdad? Lo que yo sé o lo que yo viví aquí en este ámbito que hacemos juntos. Yo me acuerdo de Talich de la radio, ¿verdad? Todos lo recordaremos, de Radio Sarandí, cuando en aquel ciclo precioso que dirigía Mullins primero, bajo la dirección de Mullins y Nebra Araujo, ¿verdad? Digo, nosotros empezamos a escuchar entre las voces que escuchábamos frecuentemente, los que sintonizábamos siempre la radio, un señor mayor que venía a hablar, de muchas cosas que venía a hablar Talich, ¿verdad? Y poco a poco se fue haciendo una voz familiar, una voz que nos acompañaba y que nos indicaba las rutas o los caminos mejores para vivir bien, ¿verdad? Porque creo que a esa altura para el doctor Talich habían pasado muchas cosas en su vida. Atrás había quedado su vida de estudiante, atrás había quedado su vida de médico recibido, de todas las cosas importantísimas que hizo en el ámbito de la medicina.
y a la cual yo no me voy a referir porque no es mi intención entrar a analizar su biografía, porque por suerte hay datos de él en todos lados. Pero lo que sí es importante es que cuando nosotros empezamos UNI3 y él se acercó a nosotros, o nosotros nos acercamos a él, porque yo no sé exactamente, no me acuerdo cómo fue el tema. Se llamó a Londra. Llamó a Londra. Y recuerdo que él vino a dar una charla y después vino y no se fue más. Y después quedó de alguna manera vinculado con nosotros. Y yo me acuerdo mucho de él sentados, ya cuando ya teníamos la primera sede de Eduardo Acevedo, sentados en el patio, ¿verdad? Ahí donde tenemos la cafetera ahora, prácticamente, sentado él ahí, conversando con nosotros, de huesos perdidos, diría yo, en el sentido de que lo que hablábamos era de cómo humanamente acercarnos a la gente que teníamos con nosotros y cómo hacer entre todos que la vida fuera mejor, ¿verdad? En eso que se convirtió en los últimos años de vida del doctor Taliche en una práctica constante de ese vivir bien, ¿verdad? De cómo de alguna manera había que cultivar a través de la vida una cantidad de valores, de actitudes, de formas de ser que nos aseguraran una vida plena, una vida feliz, ¿verdad? Ya lejos del científico, lejos del médico prestigioso, del médico premiado, de esa personalidad pública, del político, de tantas cosas que fue quedando solamente el ser humano, solamente, ni nada más ni nada menos que ese ser humano que era entrañable, que uno se embelezaba escuchando, porque aparte tenía una forma de dirigirse a la gente, de hablar contigo tan pícara, siempre tenía no sé, un algo que te atrapaba, una forma de comunicarse, esos ojitos que le centelleaban, que era capaz de llevarte de la mano por las cosas más insólitas, hablando de cosas que a veces eran muy científicas y otras eran muy normales de la vida cotidiana. Y de alguna manera, con él nosotros aprendimos de alguna forma a través de esa obra que para nosotros fue importante porque hacía foco en lo que nosotros queríamos hacer, ese libro que él había escrito un poquito antes de que nosotros empezáramos con UNI3, que fue Vejentud Humano Tesoro, ¿verdad? Es decir, esa persona que ya estaba avanzada su vida y que de alguna manera ponía negro sobre blanco una cantidad de cosas que tenían que ver muy profundamente con lo que nosotros queríamos hacer con UNI3, ¿verdad? Y que tal vez uno recién se da cuenta de la importancia que tuvo Taliche para nosotros cuando han pasado ya 32 años, ¿verdad? Cuando de alguna manera sus palabras han hecho en nosotros, o han encontrado en nosotros campo fértil y nos han permitido trabajar tratando de hacer lo que él quería para el ser humano, ¿verdad? Y yo para eso quiero compartir con ustedes una pequeña lectura de ese libro que creo que define perfectamente lo que nosotros como institución sentimos y queremos hacer, y que a veces no lo logramos plenamente, pero que siempre tenemos la intención de hacer. Ese librito de Vejentud Humano Tesoro, nosotros cuando cumplimos 25 años, en nuestra revista, recogimos este texto, que es casi como un credo que acompañamos y que compartimos en cada una de estas palabras. Y dice así: creo que la existencia nos brinda satisfacciones cuando somos niños, cuando somos jóvenes y cuando somos adultos. No creo que tales satisfacciones estén ausentes cuando se transita por la tercera o la cuarta edad. Creo que la vida hay que vivirla como si debiéramos para siempre vivirla. No creo entonces en lamentos inútiles, ni en remordimientos tardíos, ni en amarguras estériles. Creo que después de sumar y sumar trajines cotidianos durante años y años, descansar consiste en seguir haciendo algo diferente de lo siempre hecho.
No creo en el mal bautizado reposo jubilatorio, ni que deba haber pasivos, ni en la inactividad impuesta a los veteranos. Creo que los afectos familiares son absolutamente indispensables para mantener la alegría de vivir. No creo en la soledad de los viejos, puesto que los seres humanos son esencialmente sociales. Creo necesaria una cierta convivencia humana, buscando compañías, lugares, reuniones, circunstancias agradables. No creo que la vejez implique aislamiento ni separación de las otras edades. Creo que cada uno de nosotros posee reservas en su cuerpo, más de las imaginadas o supuestas, capaces de energías vitales. No creo que valga la pena recurrir a fuerzas ajenas mientras no se agoten las propias, ni manifestar decepciones precoces, ni difundir incidencias personales negativas. Creo que es inevitable que alguno que otro quebranto se instale en nuestra carne y en nuestros huesos, después de haber festejado decenas de aniversarios, pero se soportan mejor si nos adaptamos a ellas. No creo que no tengan remedio, porque nos consta que muchos son superables. Creo en la ciencia y en sus portentosas revelaciones, aunque nos conste cuánto ignoramos aún acerca del cuerpo humano. No creo que los científicos puedan explicar todos los misterios de la vida. Creo en la tecnología y en sus incesantes progresos, pero nos asustan sus audacias. No creo que siempre humanicen sus realizaciones. Creo que la humanidad atraviesa una tremenda crisis y está amenazando el planeta con la destrucción total. No creo que puedan evitarse las catástrofes previstas mientras no exista una real conciencia planetaria de cada uno de los 6.400 millones de seres que pueblan la Tierra. Creo que la personalidad se forma ya en el útero materno, durante el embarazo, en el momento de nacer y en el curso de los 3 primeros años de vida. No creo que la sociedad haya todavía comprendido esa gran verdad, ni lo que representa en el comportamiento adquirido la impronta, grabación cerebral generalmente irreversible, producida por estímulos sensoriales o psíquicos durante breves periodos críticos. No creo ni en violencias ni en castigos. Finalmente, creo que risa y sonrisa son atributos heredados básicos. El hombre y el chimpancé son los únicos que lo retienen. Que debemos reír y sonreír cada día, como debemos comer, beber y respirar. Esto que creo que es un credo para vivir los años que nos quedan a todos de vida, creo que es lo que siempre quiso hacer UNI-3. Y no sé si lo logramos o no lo logramos, pero siempre lo intentamos, ¿verdad? Porque lo importante, como sabemos todos, es el camino y cómo caminamos en él, y no a dónde llegamos, o si llegamos o no llegamos, porque lo que nos mantiene es el deseo de llegar bien. Y creo que todos tenemos el deseo de llegar bien y de vivir los años, los días, los meses, los instantes que nos queden de vida, sabiendo que fue una vida vivida plenamente y que la vivimos con alguien, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra sociedad, para hacer del mundo algo mejor. Si nosotros logramos que esto que Taliche decía magistralmente en su libro, bueno, creo que seremos unos herederos adecuados del mensaje de este hombre y del cariño que él tenía por la humanidad toda. Y entonces podremos decir con orgullo que, bueno, que el doctor Taliche fue un presidente de honor al cual nosotros le hicimos honor haciendo lo que él quería que hiciera. Eso fundamental. Después, o antes, o concomitantemente con la presencia del doctor Taliche, llenando de gasolina nuestro tanque para funcionar, también hubo otra persona estupenda,
que Dios nos las puso en el camino, o el destino, o quien ustedes quieran, y que fue fundamental también para Unitres. También provenía del campo de la ciencia, era un ingeniero químico, no un médico, como el doctor Tálich, ¿verdad? Pero Gustavo Malek era ingeniero químico y había venido a nuestro país en 1976 a hacerse cargo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO, ¿verdad? Una persona que, al igual que el doctor Tálich, había tenido una vida anterior antes de encontrarse con Unitres, ¿verdad? Una vida de estudiante, una vida universitaria, una vida académica, una vida que le llevó dentro de su país, dado que era argentino de origen húngaro, era Malek, era hijo de migrantes muy pobres húngaros, él siempre lo decía con mucho cariño y con mucho respeto por sus padres, de la misma forma que tu papá también se refería a su familia. ¿Verdad? Todos somos de alguna manera hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes, así estamos hechos. Pero bueno, Malek, de alguna forma, hijo de una pareja de inmigrantes muy pobres, había llegado a ser ministro de Educación de la Argentina, en un periodo en el cual hubo una importante proliferación de entidades universitarias. Él estuvo muy en el fondo de la apertura de una gran cantidad de centros universitarios que enriquecieron la vida cultural de la Argentina. Y de alguna manera, como sabemos todos, los ministros de Estado tienen contacto siempre con el exterior, y de alguna forma en la UNESCO, cuando fue director de la UNESCO, una personalidad relevante como fue el español Federico Mayor Zaragoza, ¿verdad? De alguna manera Mayor Zaragoza trajo al doctor Malek a trabajar en la UNESCO. Y él se hizo cargo de la oficina de la UNESCO aquí en nuestro país, una oficina que comprendía no solo Uruguay, sino también Paraguay y Argentina, una oficina regional. Saben que ahora la cabeza de esa oficina está en Santiago de Chile, pero en ese momento, en los 40, había empezado por Brasil, y luego Brasil de alguna manera lo había dejado caer un poquito, y luego se retomó a partir de la cabecera regional. El doctor Malek vino para hacerse cargo de eso, y su programa básico que tenía de aplicación en el país, en la región, era la de que esa oficina de la UNESCO estaba dirigida al sostenimiento de la divulgación de las ciencias básicas, principalmente. Y a partir de ahí, es decir, a colaborar con todos los intentos que estaban haciendo los países latinoamericanos y del Cono Sur fundamentalmente, en empezar a formar la base para el desarrollo del pensamiento científico, de los institutos de investigación, de todo este tipo de cosas. Cuando estaba en eso, nosotros llegamos a él. Ahí sí me acuerdo claramente cómo. Porque obviamente, en esa época que Unitres vagaba por aquí y por allá, golpeaba puertas que casi todas se cerraban de un portazo en la nariz y no se abría muy agradablemente, ¿verdad? Bueno, una de las tantas puertas que fuimos a golpear fue la puerta de la UNESCO. Entonces recuerdo el día que con Alondra, fuimos a Londres y yo a ver a Malek, eso lo recuerdo claro. Una tardecita que Malek nos recibió. A explicarle a este hombre que estaba encargado por la UNESCO de los temas, entre otros, de la cultura, de la educación, esto que nosotros estábamos intentando hacer en Unitres. Porque esto fue el mismo año que empezamos, en el 83 o a principios del 84. ¿verdad? Porque el apoyo de la UNESCO estuvo ya en el año 84. Fuimos a explicarle esta quijotada que teníamos en mente y, curiosamente, no fue una puerta que se cerró en la nariz. Fue una puerta que se abrió de par en par y aquel hombre nos dio todo el apoyo, sin conocernos absolutamente para nada, ¿verdad? Nos dio el apoyo completo de la UNESCO. Eso fue muy importante porque en momentos en que todavía estábamos transitando el pasaje a la democracia, cuando todavía no teníamos autoridades democráticas, que recordarán que las tenemos a partir del 85, ¿verdad? De alguna manera él nos ayudó y nos respaldó en aquellas cosas que lo oficial no nos podía respaldar y que tampoco queríamos que nos respaldara en ese último momento de una dictadura saliente. Antes de tener el apoyo y el espaldarazo de nuestro propio Ministerio de Educación, que lo tendremos posteriormente cuando aparezcan
las instituciones democráticas, ¿verdad? Antes de tener eso tuvimos el apoyo de la UNESCO, ¿verdad? Eso que aparece en nuestros libros, que dice bajo el auspicio de la UNESCO, tal, no es un sellito solamente de unas palabras huecas, es una realidad absoluta, ¿verdad? Nosotros pudimos tener nuestro primer órgano de difusión, nuestra primera revista, humilde revista, que luego fue creciendo a través de la UNESCO. La UNESCO que nos daba todo para hacerlo, nos la publicaba, nos daba todo el apoyo administrativo y todo lo demás para que pudiésemos tener un órgano de difusión. Y se aseguró que ese órgano de difusión llegara a nivel internacional a todas las instituciones donde la educación permanente de adultos tenía que estar presente. Y Uruguay fue el único país que fuera de los escasos países europeos que ya cultivaban temáticas de adultos mayores, fue el primero que tuvo voz autorizada en el Concierto Internacional de la Tercera Edad. Una cosa curiosa, pero no excepcional de este país. Que para los 4 gatos locos que somos, a veces llegamos a lugares insospechados. Bueno, UNI3 estuvo en los órganos rectores de la IUTA, de la Asociación Internacional de Universidades de Tercera Edad, al inicio de nuestra historia, a través del apoyo y del auspicio de la UNESCO. Ese hombre que nos dio el apoyo, nos dio no solo el apoyo logístico de poder hacer eso que hicimos, sino que también nos abrió la sede de la UNESCO, cuando nosotros no teníamos local propio. Los primeros cursillos de formación de animadores socioculturales se hicieron en el local de la UNESCO, ¿verdad? Pero cuando uno dice en el local de la UNESCO, no solo que tuvimos un salón donde estar juntos, tuvimos la secretaría, tuvimos un cafecito, tuvimos el cariño y el recibimiento amoroso de él y de todo su equipo para que nosotros pudiéramos empezar a consolidar nuestro camino. Y eso fue muy importante, y sobre todo en esas etapas, que no tenemos nada, ¿verdad? Pero no solo conseguimos eso con Malek, sino que conseguimos un enamorado fiel, ¿verdad? Y yo siempre digo que UNI3 es antes que nada una misión de amor. Y que los que no amamos UNI3, es difícil que estemos en UNI3, ¿verdad? Y nosotros enamoramos a alguien que fue fiel hasta el inicio de este año en que murió, ¿verdad? Porque nunca jamás, a partir de ese primer momento que lo conocimos, estuvo ausente ni lejano a nosotros. Nos acompañó desde lo que a veces no se veía mucho, que era todos los respaldos y todos los abrepuertas, con el cual nos hizo a veces juntarnos con gente que si no hubiera sido por él, no nos hubieran recibido, no hubiéramos tenido el paso franco, ¿verdad? Y que gracias a él lo pudimos tener. Pero también estuvo siempre allí, viniendo con su palabra a cantidad innumerable de reuniones nuestras, de inicio de actividades, de fin de actividades, de los viernes culturales, de los viernes académicos, donde él siempre desarrolló algo que era primordial para él en esta etapa también última de la UNESCO, que era pelear por los valores, por lo que él consideraba que la humanidad estaba en necesidad de sostener y de llevar y de cultivar con cariño, ¿verdad? Los valores de la libertad. Siempre decía que Latinoamérica lo que podía aportar a la comunidad internacional eran 2 valores fundamentales. Decía el valor de la libertad, porque ha sido un continente ávido de libertad. Sobre todo él se refería a esto cuando toda Latinoamérica estaba saliendo de los procesos dictatoriales y estaba encaminándose a reconquistar nuevamente esa libertad perdida, ¿verdad? Y para él el valor de la libertad, que estaba acompañado por el valor de la justicia, de la solidaridad, de la equidad, todo eso era un tema fundamental, que desde su cátedra de la UNESCO se preocupó mucho en consolidar. Y aparte de eso, el otro valor que él decía que América Latina tenía para ofrecer al mundo eran sus valores familiares, es decir, la forma en que Latinoamérica valoraba la familia, ¿verdad? Esa que nosotros también hoy sabemos que está en un estado bastante crítico y que a veces tan importante es ayudar a que se consolide y no termine de desaparecer, poco menos, ¿verdad? Pero esa preocupación por el núcleo familiar, por el consolidar los valores con los hijos, con los nietos, la familia solidaria, la familia que se acompaña en dolores, alegrías, en proyectos, eso para él era fundamental
que nosotros como latinoamericanos podíamos ofrecer al mundo. Y cada vez que vino a UNI3, él participó con nosotros de esos valores. Nos dio charlas sobre ética internacional, sobre el valor de la paz, que era un valor tan, al día de hoy, tan escaso y tan terriblemente escaso cuando vemos los titulares de los diarios, lo que pasa en la televisión, ¿verdad? Digo, un mundo que cada vez está menos en paz. O sea que esa prédica constante que él hizo por esos valores merecen que nosotros lo recordemos con enorme respeto y con enorme cariño, porque fue un hombre siempre enormemente comprometido con los valores básicos del ser humano, que de alguna manera representan también lo que nosotros a través de UNI3 queremos hacer. Una de las cosas que a él siempre le preocupó mucho es algo que hoy por hoy está claro, que estamos pagando los platos rotos, que es todo el tema del manejo del entorno, algo que coincidía con tu padre en el tema del cuidado por el tema del medio ambiente, que es imposible concebir al ser humano sin un entorno en el cual se mueve y que tenemos responsabilidades con ese entorno. Y así como compartí con ustedes un trocito del pensamiento de Tálich, quiero compartir con ustedes un trocito también de lo que Malek opinaba en este caso sobre el tema este. Porque curiosamente de Malek tenemos enorme cantidad de recuerdos auditivos, es decir, de haber venido a darnos clases, pero Malek ha escrito poco, para nosotros por lo menos, y tenemos muy poquitas cosas escritas por él. Y algún día tendremos que retomar las grabaciones que tenemos y escribir y pasar a texto lo que Malek nos dejó como herencia auditiva. Pero yo quiero compartir con ustedes este pequeño escrito también, en el cual nos habla de algunas reflexiones sobre los desafíos que enfrentamos actualmente en el tema de la vinculación del medio ambiente y de la educación. Este es un texto que tiene bastantes años, igual que el texto que leímos del Dr. Tálich. No están escritos ayer ni antes de ayer, pero ustedes verán la vigencia que tiene, igual que la vigencia que tenía ese credo de Don Tálich. Acá Malek dice: constantemente y cada día más proclamamos la creciente gravedad de los múltiples problemas ambientales. A la vez manifestamos que debemos hacer algo para solucionarlos. Estimo que todos tenemos plena conciencia de ello y que imprescindiblemente, hasta desesperadamente, debemos encontrar soluciones para los mismos. Felizmente puedo señalar como un avance significativo que conocemos los problemas y que inclusive la ciencia y la tecnología nos han dado elementos de gran valor para enfrentarlos. Sin embargo, lo que aún no se ha conseguido es que la opinión pública tenga una mayor capacidad para lograr que a través de los mecanismos democráticos los encargados de la toma de decisiones, ya sean comunales, municipales, nacionales o internacionales, adopten las medidas necesarias y apliquen los recursos humanos y financieros para dar las soluciones concretas. Dentro de este orden de ideas surge entonces la importancia de la educación ambiental, ya que nadie puede negar que cuanto mayor sea la concientización, el conocimiento y el impacto de los problemas ambientales, y cuanto más grande sea la responsabilidad individual y colectiva que tengamos, más eficientes e inmediatas serán las soluciones. Concretamente, planteamos que la educación ambiental es el eje de las estrategias a inmediato, corto y largo plazo para la aplicación efectiva de esas soluciones. Esto ya se ha planteado en numerosas publicaciones. Recordemos así el lema de desarrollo sostenido mediante la educación ambiental. Por otra parte, me gustaría recordar, y creo que ya lo he hecho en alguna otra oportunidad en el seno de UNI3, los siguientes conceptos. La vida del hombre, la de cada uno de nosotros, ocurre en relación directa, inevitable, con el ambiente. En especial, el mejoramiento de la calidad de la vida, que es el objetivo central de ese desarrollo integral al cual países, comunidades e individuos aspiramos, necesita que esa relación ser humano-ambiente sea armónica y sustentable. Para que esto se comprenda y se actúe en consecuencia,
Esencialmente debemos tener claro, en la escala de valores que tenemos todos los seres humanos, la significativa importancia que también tienen los valores ambientales. Estos deben ser incorporados al más profundo conocimiento que maneja el hombre. De esta reflexión, una vez más, caemos en la importancia de la educación ambiental, ya que a través de ella podremos dar las bases para esa escala de valores y acceder a los conocimientos y su manejo racional para la solución de los problemas ambientales. Por ello, la educación ambiental, debido a estas funciones que pretendemos tenga, concierne a la sociedad en su globalidad, a todos sus niveles e instituciones, ya sean gubernamentales o no gubernamentales. Deberá ser además permanente y estar abierta absolutamente a todos los individuos, sin ninguna excepción de esa sociedad. A través de ella tendremos plena conciencia de los problemas ambientales, de la preservación de los recursos naturales, del impacto del mal manejo de los mismos, etc. Pretendemos que esa educación ambiental ayude a crear las actitudes que nos darán las aptitudes para proceder correctamente y así llegar a un comportamiento responsable y ético. Finalmente, la educación ambiental adecuada creará una conciencia colectiva que indudablemente guiará inteligentemente la necesidad de la búsqueda de soluciones efectivas y rápidas a los múltiples problemas ambientales. Esto escribía Malek. Eso escribía Malek de algo que nos preocupa a todos, que es el mundo en el cual vivimos y del cual estamos sufriendo, ¿verdad? Nunca año mejor que este 2015 para indicarnos la locura que ha sido el clima y el daño irreparable que le hemos hecho a nuestro planeta y que esperemos que podamos revertir. Bueno, en el pensamiento del doctor Taliche, en el pensamiento del doctor Malek, esta temática que UNITRES también trabaja a través de muchos de sus talleres, siempre ha estado presente. Y de alguna manera también ese cuidado, esa preocupación por los valores del hombre, por los valores más caros al ser humano, por aquellos que nos hace ser seres humanos, que nos separa de la fiera, que parece que abundan más de lo que deberían en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, de ellos, de esos temas, UNITRES ha tratado siempre de alimentarse y ha tratado siempre de ser un fiel custodio y un divulgador, ¿verdad? Y por eso hoy, en este cierre de año, nosotros queremos recordar con enorme cariño tanto al doctor Taliche como al doctor Malek, porque nos han ayudado siempre y su pensamiento y su presencia nos lo sigue haciendo, nos han ayudado siempre a ser mejores seres humanos, ¿verdad? Que en definitiva es lo único, casi nada, que pretende UNITRES. Si logramos entre todos ser cada día mejores seres humanos, habremos cumplido nuestra tarea un día y otro día. O sea que bueno, mil gracias a todos por el tema. Queremos dar algo vivo para mantener vivo el mensaje de tu papá. De que se siga recordando a papá, como lo hace, y ver cómo realmente lo conociste y extrajiste lo que era su verdadero pensamiento y su aprendizaje y su conocimiento y la forma de comunicarse que tuvo. UNITRES fue para él, yo te decía, ellos se conocieron, el matrimonio Algassi y papá y mamá en el año 49 en Europa, y entablaron una linda amistad, y tanto es así que mamá fue testigo del casamiento de Alondra y Algassi en Londres. Bueno, de ahí fue que cuando